Muy bien, saludos y bienvenidos. Saludos y bienvenidos a todos a esta nueva entrega de cápsulas de teología, tal como venimos haciendo en cada entrega, una nueva cápsula, una nueva reseña de un libro interesante. Como siempre digo, la cápsula de esta ocasión no tiene desperdicio. Gracias por compartir esta transmisión. Puede dejar sus preguntas, sus sugerencias, sus notas, sus críticas, sus comentarios. Puede compartir este video, esta transmisión con otros, etcétera. Así que en el día de hoy, previo a la cápsula que traemos para todos vosotros, todos ustedes, me gustaría leer un texto bíblico muy conocido. Es un texto bíblico muy conocido, está en el libro de Nehemías, en el Antiguo Testamento, Nehemías capítulo 8. Solamente el versículo 8, esa escena, ese momento histórico es bien conocido. Pudiéramos decir que Esdras, el sacerdote Esdras, con su grupo de ayudantes, ¿no? de asistentes, rescataron la ley de Dios, rescataron el libro de la ley, la palabra de Dios, y la leyeron al pueblo. La historia es muy interesante, pero solo quiero quedarme con el versículo 8, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente. ¿De qué manera leían? Claramente. ¿Y qué más hacían ellos? Ponían el sentido. No dice que por capricho, por egoísmo, por manipulación, dice de modo que entendiesen el pueblo, la audiencia, la lectura. Súper interesante ese versículo bíblico, súper interesante, y creo que prepara el camino para la cápsula que entregamos a continuación para todos vosotros, todos ustedes. Aquí la tienen en pantalla. Es un libro maravilloso. Preguntas y respuestas sobre cómo interpretar la Biblia, por el doctor Robert L. Plummer y Benjamin Merkle, ¿no? Como editor. Dice editor de la serie porque es un conjunto de 2 entregas. Preguntas y respuestas sobre cómo interpretar la Biblia, ¿no? Mucha gente coloca como excusa, pone como excusa que la Biblia es un libro muy difícil, muy antiguo, no se puede entender, otra cultura de Oriente, tal, que el idioma, mil cosas. Preguntas y respuestas sobre cómo interpretar la Biblia. Es una cápsula, es un libro que recomendamos porque le va a ayudar a usted a no transitar solo el camino difícil al principio y disciplinado a lo largo de toda la vida de cómo estudiar la Biblia e interpretarla correctamente. No solamente es leer la Biblia, no solamente es interpretarla, sino interpretarla correctamente. En el texto bíblico que leímos en Nehemías 8, allí al pueblo, Esdras y su sacerdote, su equipo de trabajo, leían claramente y ponían el sentido para que el pueblo, para que la audiencia entendiese la lectura y obviamente fuesen a practicar, a obedecer la palabra de Dios. Así que creo que Editorial Portavoz, la casa publicadora de preguntas y respuestas sobre cómo interpretar la Biblia, allí lo tienen, Editorial Portavoz, ha hecho un trabajo maravilloso con este material. Y algunas de las preguntas que responde este libro, es un libro no solamente para los estudiantes de la Biblia, es un libro para académicos, para agnósticos, escépticos, para ateos, para los que dudan de la Biblia, para que los que la atacan. Bueno, tómense en serio su ataque y estudien para que vean
que todos los ataques que se le hacen a la palabra de Dios tienen respuesta favorable a la Biblia. Algunas preguntas que responde esta cápsula: ¿quién escribió la Biblia? ¿Seres humanos o Dios? ¿Contiene la Biblia errores? Una pregunta muy de moda en el día de hoy. ¿Cuál es el mensaje principal de la Biblia? ¿Qué nos dice la Biblia acerca del futuro? Y una pequeña reseña. Preguntas y respuestas sobre cómo interpretar la Biblia aborda las principales cuestiones acerca de la hermenéutica bíblica, o sea, cómo interpretar la Biblia. El autor, Robert Plumer, proporciona primero información de trasfondo y consideraciones generales para la interpretación. Esto es muy importante, querida audiencia, tenerlo en cuenta, ¿no? Proporciona todo ese material, esas consideraciones, y después examina géneros y temas específicos de los estudios recientes de hermenéutica. El formato único del libro permite a los lectores elegir los temas que son más pertinentes para sus intereses y necesidades, ¿no? Al final de cada tema aparece una guía de preguntas que estimulan el pensamiento y el diálogo. Se trata de un libro idóneo para el estudio personal y para grupos pequeños en la iglesia. Y quiero hacer énfasis en cuanto al formato de la obra, en cuanto al formato, al estilo de preguntas y respuestas sobre cómo interpretar la Biblia, porque algo característico de este libro precisamente es el formato de escritura, es el formato de presentación, y en líneas generales presenta 39 preguntas con 39 bien ampliadas respuestas que los estudiantes a lo largo de los años le han hecho a este profesor de seminario. Él es profesor de un seminario bíblico en Kentucky, ¿no? Estados Unidos. Si alguien quiere el correo electrónico del profesor Plumer, se lo puedo hacer llegar sin ningún problema y usted le escribe. Y él acá ha recogido en esta obra preguntas, no todas, obviamente, tal vez las más importantes, las que más le hacen. Y si usted ve el formato del libro, lo coloco allí en pantalla, ¿ve? Se divide por partes, por bloques, pero todas son preguntas que él presenta. ¿Qué es la Biblia? ¿No? Pregunta número 1, pregunta número 7, ¿por qué es importante interpretar la Biblia? Y así sigue y sigue. Para un total de 39 preguntas. ¿Qué es la crítica bíblica? Pregunta 36. ¿Cómo se interpretan los proverbios? Pregunta 27. ¿Cómo se interpreta la profecía? La poesía. La profecía, sí, y la poesía es otra, la número 28. ¿Por qué? Porque son los géneros literarios de los que habla la Biblia. La Biblia habla en parábolas, salmos, profecía. Pregunta 23. ¿Cómo se interpreta la profecía? Etcétera, etcétera. ¿Cómo se interpretan las cartas de Pablo? Entonces, es una serie de preguntas interesantes, ¿no? Que hace el autor. ¿Qué pregunta tan buena? La número 13. ¿Quién determina el significado de un texto? ¿Quién lo determina? Hoy está muy de moda lo que se conoce como la deconstrucción del texto bíblico. Y ya el texto bíblico no significa lo que el autor originalmente quería que significase, sino que hoy, supuestamente, el texto bíblico significa lo que el lector quiere que signifique, lo que se conoce como la respuesta del lector. ¿Es esto cierto? ¿Quién determina el significado de la Biblia? ¿Podemos deconstruir el texto bíblico? ¿Podemos darle un nuevo significado? ¿La intención del autor no importa? Del autor bíblico, en este caso Dios, el Señor Jesús, y del autor humano que él utilizó dirigiéndolo para escribir, o solamente importa lo que el lector crea, considere, ¿no? ¿No les parece algo muy subjetivo en vez de objetivo? ¿Cuál es el mensaje principal de la Biblia? Y así, en varios bloques de 4 partes generales, el autor responde 39 preguntas, como ya lo dije antes. Es un libro que al principio puede asustar, un poco más de 300 páginas, pero de lectura muy fácil, buena letra, ¿no? Así que usted debe leer, investigador bíblico, académico, pastor, hermano, hermana, si tiene algún grupo discipulado, o si sencillamente quiere investigar
sobre la fiabilidad, la confianza en la Biblia, o usted está investigando para contradecir. En cualquier caso, acá presentamos un trabajo serio, preguntas y respuestas sobre cómo interpretar la Biblia, de Editorial Portavoz, Robert Plummer y Benjamin Merkle. Les leo rápidamente acerca de los autores. El doctor Plummer obtuvo su doctorado en teología en el Seminario Teológico Bautista del Sur, donde es profesor asociado de interpretación del Nuevo Testamento. Es un estudioso de la Biblia con un gran corazón misionero y ha escrito varios libros y muchos artículos para revistas especializadas. Y el doctor Merkle, el editor, parece que es una obra de 2 volúmenes, ¿no? Obtuvo su doctorado en teología en el Seminario Teológico Bautista del Sur, esto es en Carolina del Norte, Estados Unidos. Es profesor asociado de griego del Nuevo Testamento en el Seminario Teológico Bautista del Sureste, el de Carolina del Norte. El doctor Plummer es el del Sur, en Kentucky, y autor de numerosos artículos en revistas especializadas. Un precio asequible, económico, con gráficos interesantes, cuadros interesantes, lo que pudiéramos llamar ayudas visuales, esquemas, etcétera, etcétera, ¿no? Y la última parte, el último bloque, ya dije la pregunta 35, ¿qué nos dice la Biblia acerca del futuro? ¿Qué es la teoría del discurso como acción? Algo de lo que les estaba hablando, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Las palabras significan una cosa, ya no significan esto, significan otra, ¿no? Acerca del vocabulario. Y al final, aparte de cada capítulo respondido como pregunta, al final de cada capítulo hay una serie de preguntas que pudiéramos llamar reflexivas, aplicativas para discusión, etcétera. Pregunta 38. ¿Qué es la interpretación teológica de las Escrituras? ¿A qué se refiere, no? ¿Cuáles son, pregunta 39, algunas otras tendencias recientes en la interpretación bíblica? Y obviamente tiene un poco que ver con una pregunta histórica, ¿no? Pero en cualquier caso es una obra que no debe faltar en su biblioteca, en su casa. La recomendamos, un precio asequible y accesible, una buena obra, preguntas y respuestas sobre cómo interpretar la Biblia, por Editorial Portavoz. Haga el esfuerzo y adquiera esta obra. No adquiera PDFs de manera ilegal, adquiera esta obra de manera legal. Otros hermanos, otros ministerios hacen el esfuerzo para que nosotros honremos a aquel que nos salvó y perdonó nuestros pecados, Jesús Cristo el Señor. Y si va a Éxodo 20, uno de los 10 mandamientos es no robar. No adquiera PDF. Estoy diciendo de manera ilegal. Si va a comprar un libro en digital, legalmente, tal. Pero la mayoría de lo que hay por allí que se ofrece son PDFs ilegales. Eso no honra al Señor y se viola uno de los 10 mandamientos, como es no robar. Esta obra en inglés salió al mercado en el año 2010 y en español en el año 2013, como ya hemos dicho, por Editorial, allí lo tienen en pantalla, Editorial Portavoz. Pues era la cápsula que traíamos para el día de hoy, preguntas y respuestas sobre cómo interpretar la Biblia. Seguramente ha escuchado la palabra hermenéutica, la palabra o la expresión métodos de estudio bíblico, reglas de interpretación bíblica, tiene que ver con ello. Gracias, querida audiencia de Cápsulas de Teología. Preguntas y respuestas sobre cómo interpretar la Biblia por el doctor Robert L. Plummer y Editorial Portavoz. Dios le bendiga y hasta una nueva cápsula de teología. Gracias.